Vamos a abrir la Biblia en dos citas. Vamos a leer primero Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17. Hace algunos domingos estuve hablando un poco acerca de estos versículos. No voy a repetir el estudio, vamos a ver otra cosa, pero apoyados en estos mismos versículos. ¿Ya lo tiene? Mateo 9, 16 y 17. Unidos dice: nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ok, pueden sentarse. Abran sus Biblias en Primero de Reyes 19 y ya no nos vamos a mover de ahí. Primero de Reyes, capítulo 19. Y ahí nos vamos a quedar. Mi tema en esta mañana es renovación física y espiritual. ¿Cuál es el tema, hermanos? Física y espiritual. Muy bien. En los versículos que leímos de Mateo, nos habla acerca de los odres. Y los odres eran recipientes que se utilizaban para guardar líquidos. Y en varios pasajes de la Escritura se toma la figura de un recipiente, de una vasija o de un vaso para hablar de nosotros. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Que utiliza la Biblia muchas veces esas figuras para referirse a nosotros. Nos compara a un recipiente, nos compara a un vaso, nos compara a una vasija. Entonces, cuando aquí está hablando de los odres viejos, se le puede dar muchas aplicaciones, desde luego, a este término, pero la aplicación que yo le quiero dar en esta mañana es que se refiere a nosotros. Nosotros somos esos odres en los que el Señor deposita de su espíritu, de su bendición. Pero aquí nos está marcando algunas características cuando los odres ya tienen mucho tiempo de estarse usando. Dice que se envejecen esos odres y entonces hay la necesidad de renovarlos, porque si no, va a haber algunas consecuencias. Dice el versículo 17: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen. Número 1, ¿qué pasa con los odres, hermanos? Se rompen. Después dice: el vino se derrama. Y después dice: los odres se pierden. Fíjese, 3 consecuencias de no renovar un odre. El odre, dice aquí, se rompe. Es decir, se sufre un daño. Se sufre un daño. Después, el vino se derrama. Se sufre un desperdicio. Y después dice: y los odres se pierden. Se sufre una pérdida.
Y estas 3 consecuencias tenemos que evitarlas. Ahora, ¿por qué se corre el riesgo de tener estas consecuencias? Bueno, los odres, hermanos, con el calor se van deteriorando, sobre todo en aquel tiempo que eran hechos de cuero, con el calor se van deteriorando. Después, de tanto guardar líquidos en ellos, pierden elasticidad, se va estirando el cuero, se va estirando, pierde fuerza, pierde elasticidad, y por eso se corre el riesgo de que se rompa. Otro factor que los daña es el calor, es el uso constante, pero también el polvo, es decir, el medio ambiente, los desgasta. Y cuando esos odres, esos recipientes se envejecen, entonces se corre el riesgo de lo que acabamos de mencionar, de que se dañen, de que haya un desperdicio, de que se sufra una pérdida. Ahora, les decía que en esta mañana yo quiero utilizar esa figura refiriéndose a nosotros. Refiriéndose a nosotros, que tenemos a diario que enfrentar las dificultades que presenta cada día, nos vamos desgastando. Hay un desgaste físico, hay un desgaste emocional. ¿Y qué cree? Que sufrimos también un desgaste espiritual. Y eso hace necesario que el odre que somos nosotros se renueve. Porque si no, el odre que somos nosotros se puede dañar, se puede enfermar, nuestro cuerpo se puede enfermar si no renovamos las fuerzas. El odre se puede dañar, el odre se puede enfermar. Cuando nosotros estamos enfermos, empezamos a perder facultades y la posibilidad de hacer muchas cosas. Entonces, ahí se sufre a causa de la enfermedad un desperdicio de vida, de cosas que podríamos hacer, pero que a causa de la enfermedad y del desgaste no podemos ya realizar. Hay un desperdicio de tiempo, de vida. Y si no se renueva el odre, se corre el riesgo de que el odre se pierda, es decir, de que finalmente haya un desenlace que nos lleve a la muerte. Entonces, tenemos que evitar esos riesgos y tenemos que darnos cuenta que debemos renovarnos. Ahora sí, quiero que me acompañen al primer libro de Reyes y ahí vamos a ver con mucha claridad esto que estoy tratando de explicarles. Mire, vamos a leer los versículos del 1 hasta donde yo le indique que se detenga. A ver, acompáñenme en la lectura y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Hasta ahí nos detenemos. Estamos hablando aquí del profeta Elías. Y mire, hermano,
Si usted lee los capítulos que anteceden a este, los versículos que anteceden a este, nos damos cuenta que el profeta Elías no era cualquier persona, sino que fue un poderoso siervo en las manos, usado en las manos de Dios. Un poderoso siervo usado en las manos de Dios. Tremendo varón, que en su tiempo tuvo que enfrentar a toda una nación que había vuelto su espalda contra Dios. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se fue tras otros dioses, tras Baal, tras Acera, y se habían olvidado de Dios. Y entonces Elías tiene la tarea de enfrentar al pueblo, pero de enfrentar también al rey de este pueblo, que en ese tiempo era Acab, y enfrentar a los líderes religiosos. Dice aquí el pasaje que enfrentó a 450 profetas de Baal. Pero si usted lee en el capítulo 18, se va a dar cuenta que no solamente enfrentó a los 450 profetas de Baal, sino que también a los profetas de la diosa Acera. Ahí no menciona, creo que no menciona el número, pero también a ellos se enfrentó. Ahora, hace 8 días que tuvimos la junta de pastores y que estuvimos intercambiando en un momento experiencias, uno de los pastores me pidió que habláramos un poco acerca de un tema que no me gusta mucho, pero que nos estuvo solicitando, y entonces empezamos no a verlo en forma de estudio, sino a compartir experiencias. El tema que quería este pastor que habláramos era acerca de echar fuera demonios. Y había que prepararlo bien el estudio. Le dije, es que es muy apresurado, yo creo que hay que prepararlo bien, pero podemos compartir experiencias de lo que hemos vivido. Y uno de nuestros pastores nos compartió una de sus experiencias enfrentando un caso de demonismo, y decía que una de las cosas que físicamente enfrentó él en una experiencia de estas fue un desgaste físico. Después de liberar a una persona que estaba poseída por el maligno, después de liberarla, él quedó fatigado, cansado, desgastado. Y los que hemos tenido los que hemos pasado por esas experiencias, sabemos que se sufre un desgaste al enfrentar una situación de esas, y se experimenta un desguanzamiento en el cuerpo, en el físico, por una persona. Ahora, Elías se enfrentó 450 endemoniados, no fue uno, fueron 450 que nos da la cifra aquí, más los de Acera. Entonces, y aparte de esos, a toda una nación y a un rey que estaba obstinado en desobedecer a Dios y en obedecer a su esposa, porque fue Jezabel la que lo llevó a ese punto de desobediencia y de rebeldía contra Dios. Entonces, muchas veces yo me preguntaba, ¿cómo es posible que después de leer el capítulo 18, en el que el profeta hace descender fuego del cielo, un fuego que consume la ofrenda que estaba ahí puesta, y no solamente la ofrenda, sino el altar mismo que era de piedra, ese fuego lo consume, ese fuego que cae del cielo lo consume, y lame el agua que había sobre ese altar, ese fuego tan tremendo. Echan mano de los 450 profetas de Baal y los degollan en el río.
Y todo el pueblo se vuelve al Dios verdadero diciendo y confesando, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ahí experimenta el profeta una grande victoria, un grande triunfo. Y si usted sigue leyendo versículos adelante, el profeta pide lluvia, porque no había llovido, había sequía, y el Señor respalda al profeta enviando lluvia sobre Israel. Entonces, el profeta pide fuego y cae fuego del cielo. El profeta pide lluvia y lluvia viene del cielo también. Grandes victorias, grandes cosas hechas por mano de aquel profeta. Entonces, cuando yo llego al capítulo 19 y que veo las amenazas de esta mujer y que él sale corriendo, yo no me explico, a mí me parecía contradictorio. O sea, ¿cómo después de una gran victoria que enfrenta a toda una nación con su rey y sus líderes religiosos, cómo ahora por amenazas de una mujer él tiene que salir huyendo al desierto? Yo no lo podía entender. Hasta que el entendimiento me fue abierto y pude darme cuenta de lo que estaba sucediendo con el profeta. Sufrió un desgaste físico, un desgaste emocional y un desgaste inclusive espiritual en esas pruebas, en esas luchas que él estuvo enfrentando. Por eso, cuando Jezabel lo amenaza de muerte, hace crisis el asunto y se va al desierto. El odre, hermanos, estaba desgastado y era necesario una renovación física, pero también una renovación espiritual. Y mire, yo quiero pedirle que me acompañe al versículo 4. Vamos a leer el 4 y el 5. ¿Cómo dicen los versículos 4 y 5? Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Fíjese, si usted analiza lo que nos dice el versículo 4 y el versículo 5, se va a dar cuenta de que en esos dos versículos se nos presenta un claro cuadro de depresión. El odre se había desgastado, el profeta entró en depresión. ¿Cómo es posible un profeta tan poderoso? Sí, pero no era un hombre de acero. Era un ser humano de carne y hueso como usted y como yo. Y sufrió este desgaste físico, emocional, espiritual. Y era importante una renovación en él. Porque dice la última parte del versículo 3, dice: y dejó allí a su criado y se fue por el desierto un día de camino. ¿Se fue acompañado o se fue solo? Se fue solo. Número 1, se aisló. Cuando una persona cae en depresión no quiere tener contacto con nadie, absolutamente. Ni quiere en ese momento consoladores, ni quiere en ese momento consejeros, ni quiere en ese momento gente que quiere estar solo. Su criado era inseparable, pero en esta ocasión lo dejó y solo, quería estar solo. Se fue al desierto. Número 2, dice el versículo 4. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Estaba experimentando también un cansancio,
un cansancio, un desguanzamiento que no le permitió seguir avanzando en el desierto, sino que tuvo que hacer un alto en el camino y sentarse. Ya no tenía fuerzas para seguir caminando. Y esa es otra característica cuando una persona cae en depresión. No tiene fuerzas para seguir caminando. Ha experimentado un desgaste físico, se desguanza y no tiene fuerzas para seguir caminando. Se sentó debajo de un enebro y dice, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Esa es otra característica de los que caen en depresión, de que desean la muerte. Basta ya, ya no puedo más. Hasta aquí dieron mis fuerzas. ¿Para qué sigo viviendo? ¿Para qué continuar con todo este sufrimiento? ¿Para qué continuar con todo este batallar? Es mejor morirse. Preferiría mejor morirme que seguir en esta situación. Fíjese, hermano, deseó la muerte. Quítame la vida. Después dice, pues no soy yo mejor que mis padres. Otra característica. Bajó su autoestima. Decía, no sirvo para nada, yo no soy mejor que mis padres. Mis padres la hicieron mejor que yo. Y yo estoy aniquilado, estoy acabado, yo prefería mejor morirme que seguir viviendo. Y echándose debajo de un enebro, ¿qué cosa sucedió con él? Se quedó dormido. Otra característica de los que caen en depresión. El sueño es una herramienta que utilizan para salir de su realidad. Y un sueño, solamente quieren estar durmiendo y durmiendo y durmiendo. Pero si había tenido una gran victoria, pues sí, pero el odre se desgastó. Dice el coro que cantamos, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha o la guerra he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sí. Ganó la batalla, ganó la lucha, pero el desgaste era inevitable, se desgastó. Y le comentaba hace un momento que siempre que llegaba yo al capítulo 19 no entendía y decía, pero ¿cómo? ¿Siervo de Dios en depresión? ¿Un siervo de Dios huyendo por las amenazas de una mujer? Pero cuando usted lee el versículo 4 y el versículo 5 y se da cuenta de esta sintomatología, entonces puede entender y podemos entender lo que estaba sucediendo con el profeta. Ahora, Dios, que conoce todas las cosas, Dios que sabe todas las cosas, conoció con exactitud por lo que estaba pasando su siervo. Y supo en ese momento, Dios sabía en ese momento lo que necesitaba su siervo. Primero, necesitaba recuperar sus fuerzas físicas y necesitaba recuperar su fuerza anímica. Si no recuperaba sus fuerzas físicas y su fuerza anímica, era imposible hacerlo que siguiera adelante.
A lo mejor arrastrando el Señor lo hubiera podido llevar adelante, pero no se trataba de eso. Se trataba de que el odre se renovara antes de que se dañara. Y antes de que siguiera perdiendo más tiempo en ese desierto. Y antes de que pudiera estar en un serio riesgo de veras morirse. Entonces, había que hacer algo. Había que atender a ese siervo que se encontraba en esa situación. Y Dios conocía perfectamente lo que tenía que hacer. Número 1, dejó que se durmiera. Lo dejó dormir. ¿Y qué sucedió, hermanos? En el versículo 5 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego ahí marca un espacio de tiempo, pero no determina cuánto tiempo, cuántas horas, cuánto tiempo el Señor le permitió dormir. Pero después de un tiempo razonable, pienso yo, el Señor envía a un ángel a que lo despierte. Ahora, ¿cómo creen que llegó el ángel a despertarlo? Llegó y de una patada le dijo, despiértate. No, ¿verdad? Yo pienso que suavemente se acercó al siervo de Dios. Le tocó, no sé, el hombro, le tocó el brazo suavemente y le dijo 2 palabras reconfortantes. Número 1, levántate. Y número 2, come. Levántate y come. ¿Y qué dice el 6? Entonces él miró y he aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Una torta, no nos dice de qué, de jamón, de pierna, de milanesa. No nos dice de qué. Pero dice que era una torta cocida sobre las ascuas. Y había también una vasija de Gatorade ahí. Sí, porque se había deshidratado, pues estaba en el desierto. Entonces, fíjense, hermanos, la misericordia, el amor y la delicadeza con que Dios nos trata. Dios nos comprende, Dios nos entiende. En esos momentos de desgaste, en los que no hay palabra humana que nos pueda consolar, no hay palabra humana que pueda mitigar nuestro dolor, Dios sabe cómo hacerlo. Dios sabe cómo hacerlo. Y despierta y la mesa estaba servida. En las mañanas, sobre todo cuando es tiempo de fríos, y mi esposa me pregunta, ¿qué quieres desayunar? Yo siempre le digo, y le pueden preguntar, a lo mejor ella les va a decir lo mismo que yo, algo calientito. Algo calientito. Y no era comida fría la que le preparó Dios al profeta, sino algo calientito. Algo que le iba a caer bien. Y una vasija de agua fresca en el desierto. ¿Se imagina una vasija de agua fresca? Hermanos, dice aquí que él entonces comió, bebió, ¿y qué hizo? Volvió a dormirse. Volvió a dormirse. Y fíjense, el Señor no le evitó el que volviera quedarse dormido. El Señor lo dejó. Dice el versículo 7, y volviendo el ángel, otra vez no marca que después de cuánto tiempo volvió el ángel, dice el 7, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, otra vez con delicadeza,
Y le dijo, ¿qué cosa le dijo? Levántate y come. Pero después añadió algo más. ¿Qué fue lo que añadió el ángel? Porque largo camino te resta. Levántate, come. ¿Sí? Fortalécete. Recupera fuerzas, renueva tus fuerzas, renueva tu ánimo, aliéntate, anímate, porque si pensabas que aquí todo se acabó, estás en un error. Si pensabas que ya era el momento de entregar el equipo y de irte a descansar, estás en un error. Largo camino te resta. Así es de que, ándale, levántate, come, porque largo camino te resta. ¿Y qué sucedió con el profeta? Dice el 8, ¿cuáles las primeras dos palabras? Se levantó, pues, y comió, y bebió. ¿Y qué sucedió? ¿Qué más sigue diciendo? Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Yo lo que quiero entender entonces fue que la comida que el Señor le preparó, hermanos, era una comida que tenía todos los nutrientes para dejarlo plenamente satisfecho, con todas las proteínas y con todos los nutrientes para que se recuperara físicamente y se levantara, porque largo camino le restaba. Y dice aquí la Escritura que caminó ¿cuántos días y cuántas noches? 40. 40 días y 40 noches. Pero dice la Escritura, fortalecido. Fortalecido por aquella comida. Fortalecido por aquella provisión de Dios. Fortalecido en su cuerpo físico, pero también en su estado de ánimo. Se levantó y caminó 40 días y 40 noches. ¿Para llegar a dónde, hermanos? Al monte de Dios. Se había recuperado físicamente, pero ahora era necesario que se renovara espiritualmente. Por eso se dirigió a Horeb, al monte de Dios. ¿Y qué sucedió? Dice, en el versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? ¿Qué haces aquí, Elías? Fíjese, ahora recibe palabra no del ángel, sino ya es directamente de Dios. Está en el monte de Dios, entonces está en la presencia de Dios. Y Dios habla con él, y lo primero que hace es confrontarlo con su realidad. Y el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Yo no te dejé aquí. Mi propósito y mi voluntad no es que estés aquí. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en este lugar cuando allá es donde tú debes estar haciendo todo el trabajo y toda la obra que yo tengo preparada para ti? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué contestó él, hermanos? Dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y de veras esa era la situación en la que se encontraba Israel. Pues no después de que descendió fuego del cielo, el pueblo se volvió a Dios y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios.
Y quien mató a los profetas no fue el mismo Elías que mandó degollarlos en el río. Y entonces aquí está diciendo, han derribado tus altares, ya te dieron la espalda, han matado a todos tus siervos y solamente quedo yo. Estaba tratando de justificarse delante de Dios. Y es que cuando sufrimos un desgaste espiritual y el Señor nos confronta y nos pregunta también, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? Lo primero que vamos a tratar de hacer es justificarnos por nosotros mismos. Pero el Señor sabía cómo tratar esta situación y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Y sabe qué sucedió? Que Dios se mostró en toda su fuerza y en todo su poder al profeta. Porque dice, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. ¿Usted puede imaginarse ese viento, hermanos? Un viento que hace que se desgajen los montes. Hemos visto en las noticias vientos que arrancan literalmente a los árboles, a los postes, y arrojan por ahí como si fuera confeti a los coches, ¿no? Los trailers. Pero un viento poderoso que rompa los montes, creo que de eso todavía no hemos sido testigos, al menos yo no, que rompa los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Dice, pero Jehová no estaba en ese viento tan tremendo. Y tras el viento, un terremoto quiso cimbrar los cimientos de la tierra, los cimientos del lugar donde se encontraba el profeta. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué cosa, hermanos? Un silbo apacible y delicado. Y justamente ahí, en el silbo apacible y delicado, es donde se encontraba Dios. Los discípulos se encontraban en medio del mar y el mar estaba embravecido, relampagueaba el cielo, tronaban, había truenos, soplaba el viento, las olas se levantaban amenazantes. Una tempestad terrible. Pero cuando el Señor subió a la barca, dice la Escritura que se hizo grande bonanza. Pasamos por pruebas fuertes, por pruebas que parece que acaban con nosotros, ¿verdad? Pero solamente en la presencia de Dios, en el silbo delicado y apacible, es donde nosotros podemos encontrar consuelo, es donde nosotros podemos recuperarnos también en lo espiritual. Y cuando lo oyó Elías, ese silbo apacible y delicado, dice, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo nuevamente, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos,
Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Es decir, que salió del desierto, hermanos, pero salió fortalecido físicamente, fortalecido espiritualmente y con una visión renovada de lo que tenía que hacer. Hermano, es necesario entonces que entendamos esto. Pasamos por diferentes dificultades, tenemos que enfrentar tormentas terribles y nos desgastamos. Es importante que nos renovemos porque el odre se puede dañar. Porque si dejamos que el odre se dañe, vamos a sufrir un desperdicio. Y si no renovamos a tiempo el odre se puede perder. Quizás no haya palabras humanas que puedan consolarte, que puedan alentarte, o que puedan contestar a todas tus preguntas, a todas las preguntas que hay en tu mente y en tu corazón, de cosas que no entiendes. No hay palabras humanas tal vez. Sientes que nadie te comprende y quisieras mejor estar solo. Y quizás han llegado momentos en que desearías mejor morirte. ¿Para qué seguir viviendo? Llegó un momento en que el profeta dijo, ¿de qué me sirvió haber hecho descender fuego del cielo? ¿De qué me sirvió haber hecho caer lluvia del cielo? Todo eso, ¿para qué? ¿Para qué? Mira la situación en la que me encuentro. Sin fuerzas, sin ánimo, sin deseo de seguir adelante. Lo mejor sería morirnos y ya acabar con todo esto de una vez. Eso es lo que el desgaste, el cansancio, la fatiga produce en nuestro ser. Pero Dios conoce, Dios sabe cómo te sientes. Dios sabe también qué es lo que necesitas y lo que yo también necesito. Y sabes, en esta mañana Él nos quiere abrazar. Él quiere darte ese alivio en lo físico, fortalecer nuevamente tu espíritu y que renueves tu visión, porque largo camino nos resta todavía. Hay muchas cosas que Dios quiere que hagamos. Pues hermanos, en esta mañana entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Y si hubiera alguien en esta mañana que se sienta como el profeta Elías se sintió, el mismo Dios que fortaleció a Elías es el mismo Dios que está con nosotros ahora y que nos puede y nos quiere además ayudar. Vamos a cantar un coro y después vamos en oración a Dios. Si alguien quiere venir, venga. Si alguien en su lugar quiere decirle, Dios, es cierto, yo me siento así, tú sabes que yo me siento así, pues ahí, hermano, en su lugar, clame al Señor y el Señor nos va a escuchar en esta mañana. Vamos a cantar Renuévame, Señor Jesús, y después vamos a Dios en oración.
renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor.
Padre Santo. El odre se ha desgastado, Señor. Pero aquí estamos, delante de tu presencia, Señor, suplicándote que tú renueves nuestras fuerzas. Oh Dios, sí, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a tu nombre, sí, Señor. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Padre, tal vez el odre se ha desgastado, Señor, pero en esta mañana nos acercamos a ti, Padre Santo, para renovar nuestras fuerzas, Padre Celestial, para renovar nuestra visión, Señor, para renovar, Señor, nuestro espíritu, Padre Celestial. Las luchas, las pruebas nos han desgastado, Señor, y quizás hemos quedado sin fuerzas para seguir adelante. Quizás, Señor, nuestro ánimo, Señor, se ha desgastado también y no tenemos ánimo para continuar, Señor. Pero en esta mañana, Padre Celestial, nos acercamos a ti, reconociendo, Señor, nuestra condición y sabiendo que tú eres el único que puede sustentarnos, sabiendo que tú eres el único que puede renovarnos, que tú eres el único que puede fortalecernos. Oh Padre, nos acercamos a ti, Señor, y necesitamos tu abrazo, necesitamos tu caricia, necesitamos tu presencia, necesitamos tu fortaleza, Padre. En esta mañana escucha nuestra oración y mira la situación en la que nos encontramos, oh Dios. Padre bendito, pero te rogamos en esta hora, Señor, que tú traigas esa provisión, que fortalezca nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro ánimo, oh Dios, y que podamos tener fuerzas para levantarnos, Dios mío, para levantarnos en tu nombre, para levantarnos en tu poder y autoridad y seguir adelante, seguir dando la batalla. Renueva, Señor, en esta mañana nuestras fuerzas, renueva nuestras fuerzas. Tú das nuevas fuerzas al que no tiene ningunas. Así dice tu palabra, porque los muchachos, Señor, flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, dice tu palabra, tendrán nuevas fuerzas para levantar el vuelo, para levantar las alas como las águilas y remontarnos nuevamente hacia las alturas. Oh Dios, te rogamos, levántanos, levántanos. Levántanos, Señor, levántanos, Padre, y no permitas que sigamos más en esta situación, sino que podamos salir del desierto con nuevas fuerzas y con una nueva visión de lo que tú quieres de nosotros, de lo que tú quieres de nuestra vida, pues en tus manos nos abandonamos y te suplicamos, Señor, ayúdanos en estos momentos y en esta situación. Solamente tu poder es el que puede hacer algo en favor de nosotros. Pues aquí estamos, Padre, y suplicamos tu fortaleza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.